Reciban nuestro saludo al iniciar la quinta actividad orientadora de la asignatura Clínica 1, la que se referirá a los síntomas y signos del sistema respiratorio y los principales exámenes diagnósticos utilizados en el estudio del mismo. Al concluir la actividad orientadora, serán capaces de vincular los contenidos morfofisiológicos y morfofisiopatológicos del sistema respiratorio con las alteraciones que encuentren al interrogatorio y al examen físico. Describir la semiotecnia, la semiografía, la semiogénesis y el semiodiagnóstico de los síntomas y signos más frecuentes del sistema respiratorio e identificar los principales exámenes diagnósticos que se indican en las afecciones respiratorias, como son imagenológicos, de laboratorio clínico, generales y específicos, endoscópicos, microbiológicos, anatomopatológicos y pruebas funcionales respiratorias. En la mañana de hoy, durante la clase práctica, rememoraron los aspectos de la topografía torácica, las líneas imaginarias y aspectos fisiológicos del sistema respiratorio, los que son necesarios para el examen físico y comprensión de los síntomas y signos que se presentan en este sistema. Desde la antigüedad están descritos los principales síntomas y signos respiratorios, lo que a través del tiempo se fueron enriqueciendo con la aparición de instrumentos que contribuyeron a la descripción de los mismos. La semiografía de los principales síntomas respiratorios aparece detallada desde estos tiempos con una gran claridad y vigente en la actualidad, pero algunos de rara aparición por los avances de la terapéutica que han modificado su semiografía. Leopold Auenberg en el siglo XVIII introduce la percusión y René Laennec en el año 1819 introdujo el estetoscopio. La auscultación inmediata que se venía realizando se practica desde entonces de forma inmediata. Es necesario tener en cuenta las siguientes recomendaciones para el estudio de este sistema. Durante el interrogatorio general y por sistemas y en el examen físico general, encontrarás elementos relacionados con las alteraciones del sistema respiratorio, con la edad, con la profesión, con la procedencia, los antecedentes de traumas, infecciones previas, hábitos tóxicos como el alcohol y el tabaco, así como alteraciones de la piel, posiciones al decúbito y facies características, entre otras. La ejecución de las 4 maniobras básicas de exploración física y su metódica secuencial se tornan en este sistema de particular importancia por la riqueza de los datos que ofrecen al examinador. Precisaremos algunos datos obtenidos al interrogatorio de gran importancia en el estudio de este sistema. La edad. Durante la infancia se describen algunas enfermedades respiratorias más frecuentes como son la bronquiolitis y la tosferina, y en la ancianidad resultan más frecuentes las neumonías y la enfermedad pulmonar obstructiva crónica. La ocupación de interés diagnósticos para aclarar la etiología que en algunas entidades como las neumoconiosis se asocian a profesiones donde se respira ambientes con gran concentración de polvos inorgánicos. Los hábitos tóxicos como el de fumar se asocia a bronquitis crónicas y cáncer de pulmón, y en el caso de la ingestión exagerada de alcohol, a tuberculosis pulmonar y accesos a este nivel. Otros datos obtenidos en el interrogatorio debes revisarlo en tu libro de texto. Los síntomas principales del sistema respiratorio son el dolor torácico, la disnea, la tos, la expectoración, la hemoptisis y la vómica.
que se presentan de forma aislada o combinados en los diferentes síndromes respiratorios. En la actividad orientadora de hoy nos ocuparemos del estudio del dolor torácico, la disnea, la tos y la hemoptisis. En la práctica médica diaria, no hay nada más angustiante que un paciente con dolor torácico agudo, y el médico debe definir la etiología del mismo para decidir la conducta a seguir. De lo expresado anteriormente, se deduce que el dolor torácico por sí solo es un síntoma de alarma. Puede obedecer a patologías osteomioarticulares, neurálgicas, pleuropulmonares, cardiovasculares y digestivas, entre las más frecuentes. No existe un tipo de dolor torácico para las enfermedades respiratorias, pues responden estos a varios mecanismos. Los principales tipos son las neuralgias frénicas o intercostales y la punta de costado. Deben profundizar en la semiogénesis y semiodiagnóstico de estos tipos de dolor torácico en tu libro de texto. Como recordarás de los estudios de morfofisiología, hay dos estructuras que responden al dolor torácico, la pleura parietal y la pared torácica, que son responsables de este tipo de dolor. En la práctica médica se hace necesario diferenciar claramente las neuralgias intercostales, que tienden a confundirse con otros diagnósticos. Estas se deben a compresión o englobamiento de los nervios intercostales de causa pleuropulmonar o no. Ejemplo de causa no pleuropulmonar es la infección por herpes zóster o culebrilla. El interrogatorio en este caso es la llave del éxito, porque permite precisar la semiografía teniendo en cuenta el inicio, la localización, la intensidad, la duración, su calidad, la irradiación, forma de aparición y de alivio, curso en el tiempo y otros síntomas acompañantes. En las neuralgias, por su frecuencia en la práctica médica y la necesidad de su diagnóstico diferencial, es importante precisar los elementos semiográficos que la caracterizan como un dolor agudo paroxístico a lo largo de un trayecto nervioso, con puntos dolorosos específicos que se exacerba a la palpación y movimientos de la jaula torácica y a la respiración. El interrogatorio esclarecerá estos y otros datos de interés. Su semiodiagnóstico lo profundizarás en tu libro de texto. El dolor llamado en punta de costado es el más característico de los síntomas respiratorios. Sus características semiográficas lo definen como un dolor intenso, continuo, que se localiza en cualquier parte de la región torácica. Se intensifica los movimientos de la respiración y de la tos. Puede acompañarse de respiración superficial o disnea antálgica. Sus características y síntomas acompañantes están relacionadas a las posibles causas, como ejemplo, el síndrome parenquimatoso de condensación inflamatoria o neumonía, donde aparece como un dolor agudo, intenso, en la región inframamaria, acompañado de tos, fiebre y expectoración, y desaparece a los pocos días de iniciada la sintomatología. La semiografía y el semiodiagnóstico de la punta de costado lo profundizarás en tu libro de texto. Otro de los síntomas que se presenta con frecuencia en la práctica médica es la disnea o síntoma subjetivo percibido por el paciente como la percepción consciente del acto respiratorio o falta de aire. Este síntoma tiene un componente objetivo
que es la participación activa de los músculos accesorios de la respiración, que se observa por el examinador a nivel del cuello y del abdomen. Por lo general, la disnea sugiere etiología respiratoria o cardiovascular, pero también puede ser de causa metabólica, neuromuscular y funcional. La falta de aire o disnea se clasifica por su duración en aguda o crónica, por su intensidad en ligera, intensa o muy intensa. Por su forma de aparición puede ser lenta y gradual, o paroxística y brusca. Por la condición en que aparece, puede ser en reposo o al esfuerzo. Atendiendo a los fenómenos objetivos que suelen acompañar a la disnea, podemos observar alteración al tiempo de la respiración, la que clasifica la disnea en inspiratoria y disnea expiratoria. La disnea inspiratoria se observa en procesos obstructivos altos de presentación frecuente en niños con obstáculos a nivel de la tráquea, lo que representa una emergencia y requiere de actuación médica rápida. La disnea expiratoria se presenta en procesos obstructivos bajos, como ejemplo el asma bronquial. Cuando existe alteración del ritmo de la respiración, se describe la respiración de Cheyne-Stokes, la respiración de Kussmaul y la respiración de Biot, las que podrás observar en diferentes enfermedades endocrinas, nerviosas, entre otras. Otra alteración es la frecuencia respiratoria, y hablamos entonces de taquipnea y bradipnea. Hasta aquí algunas consideraciones generales de la disnea, las que debes profundizar en tu libro de texto. Recuerda que este es un síntoma que puede ser una urgencia médica. La tos es motivo de consulta frecuente en la práctica médica diaria. Este es un reflejo mecánico que permite eliminar moco, secreciones y cuerpos extraños de la vía aérea. Como en todo síntoma, describirás sus características semiográficas, si es húmeda o seca. La tos húmeda o llamada grata, en la que se eliminan secreciones, y la tos seca o molesta, en la que no se expulsan secreciones. Su intensidad dependerá del grado de irritabilidad del enfermo, cantidad de la expectoración, irritación de las zonas tusígenas, entre otros factores. De acuerdo a estos, puede ser la tos escasa, frecuente, pertinaz y quintosa. El ritmo es otra característica y puede ser seca, ligera y continua o fuerte, perruna a intervalos. La tos quintosa a sacudidas o accesos fuertes es ruidosa y cada acceso con 5 reprises. Es característica esta tos de la tosferina. La tonalidad la clasifica en bitonal, ronca y áfona. La tos emetizante o de Morton es una tos quintosa que provoca vómitos. Ejemplo, un paciente con tuberculosis tose porque come y vomita porque tose. Todas estas características semiográficas se relacionan con el semiodiagnóstico, los que debes revisar en tu libro de texto. La tos intensa aparece acompañando a procesos respiratorios, las laringitis frecuentes en el niño, las traqueitis inflamatorias, alérgicas o secundarias a irradiaciones, las neumonías, supuraciones pulmonares y pleuresías en su comienzo. Este síntoma, cuando es intenso y frecuente, puede producir las siguientes alteraciones:
Por aumento de la presión intratorácica aparece neumotórax o aire entre las dos pleuras, y por aumento de la presión intraabdominal puede aparecer hernias, emisión involuntaria de orina y de heces. La expulsión de sangre por la boca ha sido seleccionada por actores, artistas en general, para representar procesos agudos graves o que provocan pánico. Esta sangre no siempre proviene del sistema respiratorio, puede tener origen en otros sistemas. Cuando proviene del sistema respiratorio, recibe el nombre de hemoptisis. Este síntoma objetivo constituyó durante mucho tiempo la identificación de la tuberculosis pulmonar y fue causa de muerte de grandes personalidades de diferentes épocas, entre los que se revela el virtuoso pianista y compositor Federico Chopin, a la edad de 39 años en el 1849. Una vez identificada la hemoptisis como la sangre proveniente del árbol respiratorio, la que es de color roja rutilante, acompañada de aire, no precedida de náuseas ni de vómitos, sin la presencia de restos de alimentos, nos referiremos a sus principales causas. Respiratorias, por procesos inflamatorios o en procesos de gaseificación en que se ulcera algún vaso, en caso de proceso cavitario tuberculoso donde se rompen aneurisma de Rasmussen. En la evolución de un infarto pulmonar, accesos y en la gangrena pulmonar por dilatación de los bronquios. Otras causas importantes de hemoptisis son los trastornos de la coagulación y aneurisma de la aorta. Otros sangramientos provenientes de la boca que pueden diferenciarse con hemoptisis son los provenientes de las encías o gingivorragia, los provenientes de la orofaringe por ruptura de pequeñas varices a este nivel y de la rinofaringe, los provenientes de la nariz o epístasis. Ninguno de estos tiene las características descritas anteriormente y el examen de la boca y orofaringe los identificará. La semografía de este signo tiene en cuenta la cantidad, que puede ser pequeña, mediana o grande, el comienzo, brusco o precedido de dolor retroesternal, su calidad, roja, rutilante y aireada. Los síntomas asociados pueden ser taquicardia, fiebre, sabor a sangre en la boca, cosquilleo laríngeo. El diagnóstico positivo y diferencial de este síntoma objetivo, así como su seño diagnóstico, puedes profundizarlo en tu libro de texto. Todos los síntomas descritos anteriormente merecen su descripción detallada y aparecerán de forma combinada en los procesos respiratorios, como veremos posteriormente, acompañando a los signos obtenidos al examen físico. Nos referiremos ahora a los signos tras la exploración del sistema respiratorio. Recuerda que este es el sistema más rico en aportar los signos, solo depende de un buen examen físico siguiendo las reglas descritas, la educación de tus oídos a los diferentes sonidos y ruidos, y a la pericia de explorar previamente el examen físico general y por regiones, los que te aportarán signos importantes relacionados y en ocasiones delatan la enfermedad, como puede ser el signo de Claude-Bernard-Horner, caracterizado por miosis, enoftalmía y estrechamiento de la hendidura palpebral en uno de los ojos, lo que evidencia destrucción del nervio simpático por procesos pleuropulmonares del vértice, como es el caso del cáncer de pulmón. Ejecutarás
las 4 maniobras básicas como apreciaron en la clase práctica durante la mañana de hoy. Las principales alteraciones que describirás al examen físico son: en la inspección, las alteraciones de la piel, del tejido celular subcutáneo y de los músculos, los distintos tipos de tórax, según sus características, ejemplo, tórax entonel, el que acompaña al enfisema pulmonar, tórax raquítico, se acompaña a procesos tuberculosos de larga evolución. Las deformidades, que pueden ser retracciones o depresiones, y dilataciones o abovedamientos, que obedecen a causas pleurales o pulmonares, como pueden ser atelectasias y derrame pleural. Describirás las alteraciones del ritmo respiratorio, alteraciones en la frecuencia respiratoria y los signos de dificultad respiratoria. Durante la palpación, la exploración se dirigirá a constatar lo encontrado en la inspección, las deformidades, retracciones, elasticidad y expansividad de la jaula torácica y además la exploración de las vibraciones vocales. Ya conoces la técnica. Las principales modificaciones patológicas de la expansibilidad son aumentada o disminuida, bilateralmente o unilateralmente. Ambas tienen valor semiológico. Por ejemplo, el proceso inflamatorio del parénquima del pulmón o neumonía se expresa por disminución de la expansividad de ese mitórax. Otro signo de interés es la sensación palpatoria de los ruidos pulmonares o roces pleurales, denominado frento. La constatación de las vibraciones vocales mediante la palpación resulta un signo que contribuye a corroborar un pensamiento clínico. Las principales alteraciones detectadas por este proceder son vibraciones vocales aumentadas por 3 causas principales: hiperventilación pulmonar, condensaciones pulmonares como el caso de la neumonía o bloque neumónico, y cavernas pulmonares mayores de 4 centímetros. Disminuidas en trastorno de la fonación como por ejemplo la laringitis, aumento del grosor de la pared torácica como en la obesidad y en el enfisema pulmonar. Vibraciones vocales abolidas en los grandes derrames pleurales y neumotórax. Para su relación con los procesos patológicos puedes utilizar el siguiente recurso. Las vibraciones vocales corren bien como en el caso de los procesos de condensación pulmonar, vuelan mal como se observa en el enfisema y se ahoga cuando existe líquido en la cavidad pleural. El frémito o roce pleural se debe al roce de las hojas pleurales inflamadas. Se palpa mejor en inspiración y su localización más frecuente es en las regiones infraxilar e infraescapular, semejando a la palpación y a la auscultación la crepitación de la nieve o del cuero nuevo. Es un hallazgo de valor semiológico que se encuentra en las pleuritis secas y en las serofibrinosas antes de la aparición del derrame. Resumiendo, la palpación ofrece las siguientes alteraciones: la palpación general de las partes blandas y la caja torácica, alteración de la sensibilidad, presencia de enfisema subcutáneo, la detección de frémito o roce pleural, la presencia de adenopatías. La expansión torácica puede ser normal o disminuida, de forma unilateral, bilateral o localizada. Y la palpación de las vibraciones vocales se encontrarán aumentadas, disminuidas o abolidas. La percusión en este sistema es poco ejercitada por los médicos, despreciando sus potencialidades semiológicas, a diferencia de la utilización de esta maniobra en el abdomen
que es frecuentemente ejercitada. Por su valor inestimable y lo difícil que resulta su ejecución en quienes inician, debes practicarla diariamente entre tus colegas o familiares y educar tu oído para detectar los diferentes sonidos que se obtienen. Los sonidos obtenidos en la percusión están en relación con la constitución de la persona, el contenido aéreo y la tensión de los tejidos explorados. Las alteraciones a la percusión pueden ser aumento de la sonoridad o hipersonoridad, que se debe al aumento del contenido aéreo del pulmón con disminución de su densidad. Esta puede ser de dos tipos: hiperresonancia, como se escucha en el enfisema y en la crisis de asma bronquial, y el timpanismo, en caso de neumotórax o aire en la cavidad pleural. La hiposonoridad puede ser submatidez, como en las neumonías en sus inicios, o matidez absoluta en los grandes bloques neumónicos y grandes derrames. El estudio especial de la percusión para la delimitación de un derrame pleural debes revisarlo detenidamente en tu libro de texto. La maniobra más importante de la exploración respiratoria la constituye la auscultación, conocida hace muchos siglos de forma inmediata, y se mejoró la misma con la introducción del estetoscopio en el siglo XIX. A pesar de su valor diagnóstico, tiene limitaciones, pero no puede ser sustituida por la imagenología, a la que siempre debe preceder. Ya conoces la técnica y sus requisitos. Mediante esta técnica podrás auscultar la voz, escuchar ruidos adventicios, que son aquellos ruidos agregados que se presentan en una o dos fases de la respiración, los soplos pulmonares, dentro de estos el tubárico, el pleural, los anfóricos y los cavernosos, la modificación patológica de los ruidos respiratorios, su timbre, su intensidad, el tono y el ritmo. Nos dedicaremos a los ruidos adventicios, conocidos como estertores. Estos pueden ser secos y húmedos, pulmonares y extrapulmonares. Además, otros elementos a tener en cuenta son sus características estetoacústicas, sitio en que se escuchan, su movilidad o fijeza, tiempo de la respiración en que se producen, las sensaciones a la palpación y las bonificaciones que sufren a la tos y la expectoración. Dentro de los estertores secos se encuentran los roncos y los sibilantes. Los estertores roncos se originan por estrechamiento de la luz bronquial de los bronquios de mediano y grueso calibre, debido a admefacción de la mucosa, secreciones viscosas, compresión extrínseca y obstrucción bronquial intrínseca. La semiografía distintiva de estos estertores se describe como: semejan el ronquido de un hombre que duerme o la nota de un contrabajo. Se escuchan en todas las regiones del tórax. Son movibles y cambiantes. Se escuchan los dos tiempos de la respiración, aunque fundamentalmente en la expiración. Ofrecen sensación palpable que se denomina frémito bronquial y se modifican con la tos y la expectoración. Ahora escucha atentamente. Se pueden escuchar en los siguientes procesos patológicos: inicios de bronquitis aguda, forma seca de la bronquitis crónica y compresión u obstrucción bronquial de distintas causas. Otra variedad de estertores secos lo constituyen los sibilantes, que se producen
por estrechamiento de los bronquios finos a causa de secreciones viscosas adherentes, espasmo de la musculatura y edema de los bronquios. La semiografía describe que se asemejan al canto de los pájaros o al silbido del aire al pasar por una hendidura. Se oyen en todo el tórax y a veces son escuchados a distancia. Son movibles y cambiantes. Aparecen en los dos tiempos respiratorios, principalmente a la expiración. Se modifican por la tos y la expectoración. A veces dan sensación palpatoria o frémito. Escucha ahora atentamente. El semodiagnóstico de este signo lo constituye por excelencia el asma bronquial, donde se combinan todos los elementos fisiopatológicos. También se escuchan en otras entidades como la bronquitis aguda con afectación de bronquios finos, compresión o obstrucción de bronquios finos y la forma seca de la bronquitis crónica. Corresponde en estos momentos caracterizar los estertores húmedos que se clasifican en crepitantes y subcrepitantes. Los estertores crepitantes son los estertores alveolares por excelencia y su mecanismo de producción se debe a desprendimiento de las paredes alveolares de moldes fibrinoleucocitarios, la movilización de trasudados alveolares fluidos durante la inspiración y el desplegamiento de las paredes alveolares. Las características semiográficas que los distinguen son ruidos breves, finos, iguales entre sí en intensidad y duración, semejantes a la sal que crepita o al ruido que se produce al frotar los cabellos entre los dedos. Se perciben en el sitio donde aparece la lesión y siempre en el mismo lugar. Se escucha solo al final de la inspiración. No ofrecen sensación palpatoria. No sufren modificaciones por la respiración, la tos y la expectoración, aunque pueden desaparecer y reaparecer por breves momentos. Escucha atentamente. Los principales procesos en que se presentan estos tipos de estertores son en las neumonías, bronconeumonías y edema pulmonar que se produce en la insuficiencia cardíaca. En caso de que su mecanismo de producción sea por desplegamiento, se pueden detectar en la base del pulmón por alvéolos que estaban atelectasiados al levantarse el paciente de la posición del decúbito. La otra variedad de estertor húmedo lo constituyen los subcrepitantes. Su mecanismo de producción se debe al estallido de burbujas de aire en las secreciones de la luz bronquial o por el choque de estas secreciones y las corrientes de aire del árbol respiratorio. Se clasifican en medianos, gruesos y finos, atendiendo al grosor de las burbujas y el calibre del bronquio, lo que deben revisar en su libro de texto. Sus principales características semiográficas son ser movibles y cambiantes, se escuchan en los dos tiempos, principalmente en la expiración, suelen aparecer y desaparecer por la tos y la expectoración, sus sensaciones palpatorias son excepcionales, estos estertores son más húmedos, irregulares y cambiantes que los crepitantes. Escucha atentamente.
Los estertores subcrepitantes se presentan con más frecuencia en las siguientes situaciones clínicas: en las hemoptisis, en la evacuación de accesos pleuropulmonares, mediastínicos o abdominales, en las neumonías en vías de resolución, en las bronconeumonías y en las tuberculosis pulmonares. Otro tipo de estertor húmedo de menor frecuencia de aparición lo constituyen los estertores cavernosos, que deben revisar en su libro de texto. A continuación, les presentamos de forma esquemática un resumen de la clasificación de los ruidos adventicios, lo que permitirá su mejor comprensión. Estos se dividen en extrapulmonares, dentro de los que se destacan los roces pleurales y los crujidos musculares. Dentro de los intrapulmonares, los estertores secos y húmedos, descritos anteriormente. Los detalles anteriormente descritos le permitirán relacionar los elementos auscultatorios con la semiografía y semiodiagnóstico de ellos, pero solo durante la práctica docente podrá educar su oído para la detección de estos ruidos, que puedes complementar con el software de ruidos respiratorios que aparecen en su CD. Las radiopacidades pulmonares se aprecian en neumonías, bronconeumonías, tumores del pulmón, tumores del mediastino, tumores de la pleura, en las atelectasias, en los derrames pleurales, las paquipleuritis, las anomalías congénitas del tipo de las agenesias, en las lobectomías quirúrgicas, en las neumectomías quirúrgicas, en la tuberculosis pulmonar, en la dilatación del esófago por el megaesófago y el divertículo faringoesofágico, entre otras. Visita las galerías de imágenes de evidencias diagnósticas donde encontrarás alguna de ellas. Las transparencias pulmonares se aprecian en el enfisema pulmonar, en el neumotórax, en las cavernas, en los quistes del pulmón, las bulas de enfisema, en las bronquiectasias no infestadas, y en el niño lo más frecuente de esta imagen se observa en el neumatocele. El concepto de nivel hidroaéreo conlleva la existencia de un espacio muerto o no con líquido en su interior, que en la posición de pie de la radiografía de tórax adopta una línea recta. Se puede observar en las siguientes patologías: en el acceso del pulmón, en el hidroneumotórax, en las bronquiectasias quísticas infestadas, en una bula infestada, en las cavernas por micobacteriosis y en las hernias diafragmáticas. Los estudios de laboratorio clínico que se utilizan para explorar los síndromes del sistema respiratorio pueden considerarse generales y específicos. Los generales son el hemograma y la velocidad de sedimentación globular, cuyos resultados evidencian patologías infecciosas y o neoplásicas fundamentalmente. Los específicos son el estudio citoquímico del líquido pleural en caso de existir derrame, cuyos parámetros revelan el mecanismo productor del mismo, concluyéndose como exudado o trasudado, y el estudio de los gases en sangre o hemogasometría, que identifica la existencia de desequilibrios ácido-bases en el síndrome de insuficiencia respiratoria. Otros estudios que no se realizan en el laboratorio clínico, pero no dejan de ser importantes para el diagnóstico de algunas enfermedades como las infecciosas, son
son los cultivos bacteriológico, bar y micológico del esputo o secreciones bronquiales, así como del líquido pleural, además del análisis citológico de este último en busca de células neoplásicas. Revisa estos contenidos en el software Clínica 1. Las pruebas de función respiratoria o espirometría son las mediciones del volumen de aire que es inhalado o exhalado de los pulmones durante diferentes maniobras específicas de respiración. Se utilizan para detectar fundamentalmente alteraciones de las vías aéreas y del parénquima pulmonar, aún sin presencia de síntomas. Los elementos morfofuncionales de esta prueba fueron abordados durante la asignatura Morfofisiología 4, los que debes revisar para interpretar los resultados que se obtienen en los diferentes síndromes que se estudiarán posteriormente. Otras pruebas invasivas utilizadas en la exploración del sistema respiratorio son los métodos endoscópicos, entre los que se encuentran las broncoscopías, las que permiten la visualización de las alteraciones a lo largo del trayecto del árbol respiratorio y la obtención de muestras de tejido y o de secreciones para diferentes estudios diagnósticos. Actualmente, el desarrollo tecnológico posibilita realizar broncoscopía y ecosonografía endobronquial de forma simultánea, lo que ofrece la posibilidad de la toma de muestra dirigida hacia la lesión. La toracoscopía se utiliza para la exploración visual de la cavidad pleural. La mediastinoscopía constituye una técnica quirúrgica per se y se utiliza para la detección de posibles procesos mediastinales. Deben profundizar estos contenidos en su libro de texto. Una vez concluida la actividad orientadora de hoy, arribamos a las siguientes conclusiones. Para detectar las alteraciones del examen físico del sistema respiratorio, se hace necesario una adecuada exploración sobre la base de la tomografía torácica ya conocida. Es necesario precisar la ubicación de los hallazgos semiológicos para construir los síndromes clínicos posteriormente. Los pacientes con enfermedades pulmonares pueden consultar por síntomas dependientes del sistema respiratorio, así como por síntomas y signos generales. Un interrogatorio y examen físico completos y minuciosos permitirán precisar las características de cada uno de los síntomas motivos de consulta y orientarán a la realización de los exámenes diagnósticos en cada caso. En la detección y evolución de las alteraciones respiratorias, la imagenología constituye uno de los pilares fundamentales. Los exámenes diagnósticos de laboratorio, anatomopatológicos, funcionales y endoscópicos son utilizados en algunas entidades específicas para complementar el diagnóstico, los que deben ser seleccionados oportunamente. El hábito de fumar y la ingestión de bebidas alcohólicas constituyen dos elementos del estilo de vida que se relacionan con la aparición de enfermedades del sistema respiratorio, dentro de las que se señalan el cáncer de pulmón y los abscesos pulmonares, que estudiaremos en nuestra próxima actividad dentro de los síndromes de condensación pulmonar.